Hola, el día de hoy vamos a revisar cómo se hace el video preoperacional. Mi nombre es Jorge Díaz Granado y soy el líder del Plan Estratégico de Seguridad Vial en Apred Civil. Lo primero que hacemos es la presentación, ¿cierto? Se identifica el conductor. En este caso, mi nombre es Jorge Díaz Granados, hago parte de Transporte Asistencial Valledupar y como esto se hace en compañía de la auxiliar, también presenta el auxiliar. Y la que está haciendo el video es la auxiliar de nombre tal, ¿cierto? Es importante la identificación. Bueno, otra cosa importante son las aplicaciones que bajamos por Play Store, donde aparece la fecha, hora y lugar, ¿no? Entonces, esto nos ayuda para tener una georreferencia del lugar exacto. En la primera parte de la inspección preoperacional vamos a revisar las periferias, la parte de afuera, las. Entonces, empezamos primero revisando si hay algún líquido, algún fluido por debajo de la superficie. Entonces, lo que tenemos que hacer es nos acostamos y miramos bien si no hay una gota, alguna mancha de algún líquido, gasolina o aceite. Listo, entonces luego hacemos un recorrido por todo el vehículo, hacemos una vuelta, verificamos por ejemplo que los retrovisores estén bien, que las latas estén bien, ¿cierto? Todas las periferias, hay un golpe o rayón que se deba registrar. Se verifica que todo está bien, lo vamos inspeccionando, visualizando, de arriba a abajo. Es importante el vidrio, los retrovisores, aquí el panorámico, que las plumillas estén bien en estado, ambas plumillas. Se verifica que estén en buen estado, también las farolas, ¿cierto? Que no estén rayadas, que no estén dañadas, que no estén maltratadas, los farolas también, adelante también y atrás. Bueno, tenemos que revisarlo todo, que esté todo bien. Luego las llantas, hay que revisar las llantas. Para revisar las llantas tenemos que mirar bien la presión. Como no tenemos el medidor para calibrar las llantas, es importante que en la parte inferior no tenga una abolladura o que nosotros decimos que esté inflada. Aquí un poco más inflada. También es importante aquí en este lado, en el perfil, revisar por ejemplo que no tenga ningún abultamiento. Lo mismo que en la banda de rodadura de acá de la llanta, en la parte superior, el labrado, que esté en buen estado, ¿cierto? Pero visualmente. Es importante entender que estas llantas se cambian alrededor de cada 40.000 o 50.000 kilómetros, pero es importante la parte visual que esté bien, ¿cierto? Que esté un labrado. Porque este labrado permite que la flexibilidad de la llanta, incluso el calentamiento, que entre aire por acá y evita el hidroplaneamiento para que salga el agua. Entonces es importante que esté el labrado en buen estado. Un dato importante tiene que ver con la fecha de fabricación de las llantas. Entonces siempre aparecen dos cifras, ¿cierto? Usted se fija acá, por ejemplo, aparece 1524, quiere decir que se fabricó en la semana 15 del 2024. Y esto le da una vida útil a las llantas de 10 años. Pero es importante mirar bien el estado de la llanta y cómo se encuentra. Una vez revisada cada una de las llantas, es importante revisar la llanta de repuesto. Verificar que se encuentre en buen estado. La segunda parte es la revisión de los fluidos. Entonces levantamos el cajón. Y empezamos a revisar los líquidos o fluidos. Entonces es importante, bueno, empezamos a probar el líquido de freno. El líquido de freno. Siempre hay dos niveles. Un nivel mínimo y uno máximo. La idea es que esté cerca al máximo. En el caso del líquido de frenos, eso varía muy poco. Cuando hay una variación, quiere decir que las pastas de los frenos están fallando. Ahí, por ejemplo, vemos que está ok. Esto tiene que ver, por ejemplo, de las plumillas de los parabrisas, que tenga agua, y eso tiene un champú especial para los vehículos, ¿cierto? Este es el líquido hidráulico. También se revisa que esté en un buen nivel, ¿cierto? Se observa. Esta parte tiene que ver con el líquido refrigerante y usualmente tiene unos colores así vivos que uno puede ver, por ejemplo, cuando se derrama por el radiador, pero verificamos también que esté cerca de los niveles máximos. Siempre aparece L, Low o F, Full. O sea, que esté bien. Eso es lo que se verifica.
Con el aceite es importante, con el aceite tiene un medidor de aceite, es importante limpiarlo. Tienen que tener un paño, algún trapito que les permita limpiar el espado medidor de aceite. No se puede hacer de una. Lo que hacemos es sacarlo y se limpia, ¿cierto? Este también tiene unos medidores. Un nivel bajo y mínimo. Una vez que se limpia, y ahí sí nos vamos a dar cuenta si tiene un buen nivel de aceite. El aceite se cambia cada 5.000 kilómetros, ¿cierto? Porque hablamos de aceites minerales. O cada 6 meses, lo que se cumple primero. Es importante mirar bien la calidad del aceite, ¿cierto? Si está, por ejemplo, quemado, si está muy negro, si está muy maltratado, porque esto afecta al rendimiento del motor. Algo muy importante en la medición del aceite tiene que ver en la superficie donde está el vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que el vehículo tiene que estar en lugar plano. ¿Por qué? Porque el aceite reposa en el cárter del motor. Entonces, si el vehículo está inclinado, quiere decir que la medición del aceite no va a ser la correcta, ¿verdad? Entonces, con esto no se puede jugar. Tiene que estar siempre el vehículo en horizontal. De la misma manera, una vez que tenemos abierto el capó, es importante que revisemos, por ejemplo, el sistema eléctrico, la batería, que no se mueva, ¿cierto? Que esté bien ajustada, que todas las conexiones, los bornes, estén en perfecto estado. Y de una vez se miran, por ejemplo, alguna conexión de las mangueras, de tuberías, que podamos observar, por ejemplo, que hay una grieta, alguna falla, algún hueco, orificio. Es importante que nosotros revisemos todos esos componentes. Lo mismo si, por ejemplo, si las correas visualmente nosotros veamos que estén en buen estado. Por último, revisamos las luces, ¿cierto? El sistema eléctrico. Recuerden que las ambulancias tienen un máster acá, un switch que tenemos que activarlo, ¿cierto? Aquí ya dice que está energizado. Y se prueban todas las luces acá. Este es el comando de luces de emergencia de la ambulancia. Pero ojo que este comando puede estar en diferentes lugares. Aquí está en el lugar izquierdo inferior, pero puede estar también acá cerca del tablero, ¿cierto? En la parte superior. Verificamos entonces, encendemos la ambulancia, verificamos que está en neutro y se chequean todas las luces, ¿cierto? Por ejemplo, las luces bajas que alumbren, ¿cierto? Las luces bajas. Entonces ahí revisamos luces bajas, altas, las antinieblas. También es importante las luces de freno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando activamos el freno, atrás se ve la luz roja, ¿cierto? Y también el rever. El rever tiene que alumbrar la luz blanca y hacer el sonido característico de rever. Luego activamos los switches de las luces de la ambulancia. Y se verifica en el recorrido que todas las luminarias están alumbrando. Recuerden también que tenemos que verificar las luces estacionarias y los direccionales. Entonces, por ejemplo, tenemos que activar los direccionales y constatar de que sí están marcando, ¿cierto? Hacia la derecha y hacia la izquierda. La inspección preoperacional es uno de 3 componentes que debemos tener en cuenta antes de iniciar la marcha. Bueno, está el preoperacional, está la parte de evaluación
conducta comportamental de los conductores y la planificación del desplazamiento laboral. En el registro que hacemos por el celular, que vamos a hacer el informe corporacional, tenemos que tener en cuenta primero la parte documental, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el SOA, mecánica, la póliza, esos componentes, la tarjeta de propiedad, pero también vamos a revisar otros elementos, por ejemplo, que el cinturón de seguridad en buen estado, el kit de herramientas del vehículo, el kit de carreteras, los conos, si tiene incluido el chaleco también. Todos estos componentes los tenemos que verificar. Ojo con la fecha de los extintores que tenemos que tener en la ambulancia. Uno en la cabina y el segundo en el habitáculo.